Televidentes del tercer canal de Colombia, conectamos desde París, Francia, y Colombia está en guerra contra un grupo narcoterrorista internacional, contra un grupo mundial de narcotraficantes que están enfrentando al Estado colombiano, que quieren desestabilizar al presidente Gustavo Petro en un momento en el cual se han generado ataques terroristas en las últimas horas que dejan un saldo de 18 víctimas fatales. Un carro bomba que explota frente a la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. Pero sumado a esto, un helicóptero que es derribado por un dron. Y es que las fuerzas militares no pueden replegarse más ante estos grupos terroristas, porque no se puede hablar de paz en medio de las bombas, no se puede hablar de paz en medio de la sangre, no se puede hablar de paz en medio de estos ataques cobardes, pero a la vez que están cobrando la vida de muchísimos inocentes. Y es que yo me pregunto qué tienen que ver unos transeúntes que están haciendo unas compras en Dollar City, en una tienda en la ciudad de Cali, qué tienen que ver, por qué tienen que perder su vida por unos desadaptados enfermos que han puesto un carro bomba y que han acabado con la vida de estas personas. ¿Creen que están golpeando al Estado colombiano? No, señores, están golpeando a la población civil, y eso no pasa en un pueblo civilizado, eso no pasa en un pueblo educado. Y lo que está pasando con estos grupos narcoterroristas no hacen evidente otra cosa diferente que la ausencia de Estado. Y el presidente Gustavo Petro, si quiere la paz, no va a lograr nunca la paz en medio de estos criminales que están matando civiles con impunidad, que no pueden ser tratados bajo ningún concepto, con ningún tipo de flexibilidad, porque para que exista paz debe haber justicia, y para que haya justicia, todos estos criminales deben ser capturados, deben ir a la cárcel y, si es el caso, extraditados. Si bien el discurso y la narrativa de Donald Trump ha sido bastante compleja internacionalmente, geopolíticamente, frente al escenario migratorio, es importante tener en cuenta que lo que hoy sucede en Colombia nos lleva a evaluar hasta dónde se requiere realmente el apoyo de la comunidad internacional. Y no hablo únicamente de Estados Unidos, sino también acá, de la Unión Europea, porque para enfrentar a estos narcoterroristas se requiere mano dura y se requieren unas fuerzas militares que tengan la capacidad y la tecnología, porque ya están derrotando a las fuerzas militares de Colombia con tecnología. Que un dron sea capaz de derribar un helicóptero hace evidente que las fuerzas militares de Colombia están absolutamente débiles, confiadas, que no tienen capacidad de respuesta, que están debilitadas. Y esto es algo bastante delicado. Colombia está en guerra. Colombia está en guerra. La paz, por más que ha existido una voluntad política del presidente Gustavo Petro, no se ha logrado porque los grupos terroristas han aprovechado para seguir delinquiendo, para seguir asesinando, para seguir persiguiendo. Y esto lo está celebrando la ultraderecha de Colombia, esto lo está celebrando Álvaro Uribe, esto lo está celebrando toda esa ultraderecha que hace la política del miedo. Pero hablar de paz se puede cuando hay justicia. Colombia necesita sentirse amparada por unas fuerzas militares que hacen respetar la legitimidad del Estado y por una justicia que sea totalmente arrolladora y que no dé nada de impunidad ni un centímetro de ventaja al crimen organizado, con un sistema penitenciario que tiene que reforzarse absolutamente. No podemos irnos a ningún extremo. Si bien el escenario de un Bukele tampoco es el mejor, el escenario de un expresidente Uribe solamente dejó falsos positivos, un país destruido económicamente. El país que tenemos hoy fue construido por Uribe, pero con ello sumado la cantidad de muertos de la población civil, de jóvenes inocentes y de campesinos que quedaron debajo de la tierra y que seguramente no le importan a ese sector político. Tampoco ese escenario es bueno, pero sí se requiere un escenario con un modelo político como existe acá en Europa. Acá, cualquiera que haga un atentado terrorista como el que hicieron esos terroristas en Cali ayer, en Colombia, también frente a los militares de la policía, no estarían vivos. Automáticamente Europa da una respuesta militar y no estarían vivos, ni siquiera para llevarlos a la cárcel. No estarían vivos, las fuerzas militares no los dejarían vivos. En Colombia no podemos seguir en un modelo de total impunidad. Y también el Centro Democrático tiene que reconocer que muchos de sus políticos de su partido han estado vinculados a estos grupos narcotraficantes y terroristas que han desestabilizado el país.
Tampoco es el Centro Democrático la salvación de Colombia. Es absolutamente lamentable y es que Colombia está en guerra. Así es vista hoy en Europa. La Comunidad Europea ve a un país en guerra, un país en el cual en las últimas horas se declaró la conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro. Un país que le quedó grande al gabinete, un país que le quedó grande a las fuerzas militares, un país que le quedó grande a la justicia. Así es vista hoy Colombia, un Estado absolutamente fallido y desangrado, un Estado que no es capaz de salir adelante por sí solo, un Estado subdesarrollado, y eso es absolutamente triste porque en Colombia hay gente muy buena, hay gente capaz. En Colombia tenemos intelectuales del primer nivel, tenemos también personas honestas. Hay muchos militares también bastante capacitados que pueden defender al país y hacerlo legítimamente. Colombia tiene militares muy calificados, pero lamentablemente las fuerzas militares han sido desmanteladas, las fuerzas militares están débiles, la justicia está débil, la corrupción acabó con la justicia en Colombia. La corrupción es el mensaje donde claramente el más fuerte se impone sobre cualquier juez, como lo vemos hoy en el caso del expresidente Uribe, y la gente apasionada aplaude mientras hay muertos debajo de la tierra en impunidad, y eso produce muchísima tristeza. No podemos seguir viviendo en un estado fallido en estas circunstancias. Colombia sí necesita la paz, pero para que haya paz tiene que haber justicia. Y lo que sucedió en las últimas horas frente a esta base militar de Cali no tiene perdón. Pero también nos cuestionamos qué está haciendo la gobernadora Dilian Francisca Toro por la seguridad del Valle. ¿Qué ha hecho? Hasta dónde ella también ha sido permisiva con los narcotraficantes que se encuentran en distintos escenarios buscando sacar la droga al exterior y a la Comunidad Europea por el puerto de Buenaventura. Es bastante delicada la situación que se vive en este momento. Bien lo denunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los narcotraficantes están utilizando el puerto de Buenaventura para exportar toda la droga, y ahí es donde se encuentra esa Junta Mundial del Narcotráfico que viene buscando acabar con la vida del presidente Gustavo Petro y que está haciendo lo que quiere en el Valle del Cauca, porque la gobernadora Dilian Francisca Toro, que entre otras cosas ha sido cuestionada por tener vínculos con el narcotráfico, no hace nada para brindarle seguridad a su ciudadanía. Toda la culpa y toda la responsabilidad aquí no es del presidente Petro ni de un ministro de Defensa. También la gobernadora Dilian Francisca tiene una gran responsabilidad y, por supuesto, el Estado colombiano tiene que utilizar toda su fuerza operativa, militar, de justicia, de seguridad, para no permitir que los terroristas se adueñen de Colombia y que pasemos de ser un Estado a ser un narcoestado en un momento preelectoral. Es absolutamente terrible lo que sucede, lo vemos en los titulares. Este es el reporte que dan las cadenas internacionales europeas de la situación que se vive hoy en Colombia, un país que está en conmoción interior. Lo vemos ahí, la BBC de Londres, ahí tenemos el titular, ataque terrorista en Colombia. Lo tenemos ahí también en France 24, lo tenemos en el periódico El País de España, El Mundo de España, en CNN, CNN Estados Unidos, CNN Argentina. Esta noticia hoy le da la vuelta al mundo y no es orgullo, no es orgullo, no es orgullo. Necesitamos un Estado, se necesita un gobierno, se necesita que Colombia sea un Estado legítimo, con justicia, con fuerza militar, que tenga la capacidad, con una fuerza militar que tenga la capacidad de enfrentar a estos grupos que son terroristas y narcotraficantes. La guerrilla ya no existe, son terroristas y narcotraficantes. Es absolutamente lamentable que la imagen de Colombia se degrade a un nivel tan alto por esos ataques terroristas. El presidente Gustavo Petro ha decretado la conmoción interior, las fuerzas militares están investigando, la fiscalía está investigando, mientras las mafias avanzan y preparan su próximo ataque. No hay una política de ataque a las mafias, hay una política simplemente de defensa, pero se requiere una política donde también se ataquen todas estas mafias y se erradiquen del territorio colombiano. Soy Daniel Mejía Lozano, periodista internacional, director del periódico Le Journal Diplomatique en París, con este informe para el tercer canal de Colombia.